Muy bienvenidos amigos televidentes. El apóstol Santiago es una de las figuras más difundidas, más populares y más curiosas de nuestra iconografía nacional. Por supuesto que proviene de España, pero es notable, casi increíble, la difusión que ha alcanzado, sobre todo en el mundo aymara. Y he pedido al historiador René Arce no solo que nos ilustre sobre este personaje de la cristiandad, sino que nos cuente también de un video que él realizó hace algún tiempo en Quime. René, ¿cómo se explica el fenómeno del apóstol Santiago, Santiago Matamoros? Santiago Matamoros. Bueno, en primer lugar, Mariano, qué gusto de saludarte, de escucharte una vez nuevamente. Muchísimas gracias. Y encantado de estar en tu programa. ¿Cómo se puede explicar, haces bien tú, con el correspondiente asombro, este fenómeno del Tata Santiago, podríamos decir, en Bolivia, y el impacto que tiene en lo que llamaríamos en la mentalidad popular, en la mentalidad, yo no diría exclusivamente boliviana, porque el apóstol Santiago es un fenómeno que deviene por lo que se llama el sincretismo religioso. Voy a tratar de ser lo más breve posible y al mismo tiempo lo más didáctico, porque de eso se trata, ¿no? De darle al televidente una idea de la trascendencia que tiene esta figura en España, con ciertas connotaciones muy peculiares, pero con unos matices que aquí en América y particularmente en Bolivia se han incrementado de manera notable. Entonces, para no desmentir lo que acabo de decir, voy a ser sumamente breve y didáctico. Como se sabe, el apóstol Santiago es un mártir, y entonces su figura es exaltada desde el principio de la religión católica, y obviamente su trascendencia es muy grande porque es un mártir. No es casual que en España el apóstol Santiago sea venerado precisamente en Santiago de Compostela, a donde se dirigen cada 25 de julio millares de peregrinos procedentes hasta de París, e incluso hay un camino por donde se va a pie, como ocurre también aquí cuando vamos a la Virgen de Copacabana, etcétera, etcétera. Pues bien, el apóstol Santiago tiene tal trascendencia en la vida de las mentalidades españolas que ha sido siempre invocado en actos de gran trascendencia. El apóstol Santiago ha sido invocado permanentemente en la guerra contra los árabes, porque como mártir es un dios, es un santo, es un patrón que manejaba la espada, y entonces fue recurrentemente, permanentemente invocado para expulsarlos a los moros. Ahora yo te hago una pregunta, dos más, y la primera es esta. ¿Cómo es que este patrono del ejército español a lo largo de los siglos, de pronto no de pronto, en un proceso de sincretismo como has señalado tú, es adoptado por los indígenas a quienes también los españoles sometieron? Claro, esto es interesante porque tiene que ver entonces, lo que te voy a decir es
fascinante también para conocer la historia de nuestras mentalidades, porque cuando se produce la conquista de América, Pizarro y Hernán Cortés, etcétera, etcétera, traían a Santiago a su memoria. Claro. Y hay muchos cronistas que nos hablan de cómo entonces fue invocado Santiago para, esta vez, si habían triunfado contra los árabes durante 7, 8 siglos, esta vez para que les fuese bien en la conquista. Y hay cronistas que revelan muy bien esto. Pues es tan fuerte el impacto y la difusión de la adoración a Santiago por los españoles, que muy pronto se produce lo que podríamos llamar dentro de este sincretismo algo que los antropólogos podrían explicarlo mucho mejor que yo, obviamente, y es que en la religión andina hubo una gran llamado permanente al dios Illapa, al dios del rayo. Entonces, el dios Illapa o el rayo es convalidado, como sucede con muchas cosas en América, inmediatamente con Santiago. Entonces, de ninguna manera Santiago es, diremos así, ¿no?, el patrón de los que llegaron a dominarnos, no, sino que es, no te podría decir si inmediatamente, pero sí es adoptado, apropiado, con sus respectivos matices, y es así que el Tata Santiago va con el transcurso de los siglos, va adquiriendo una trascendencia y una fuerza tan grande que se ha propagado por todo Bolivia y hasta hoy, o yo diría cada vez más, es tan popular que pues hasta el grado de decir que Santiago, el Tata Santiago, también sirvió, yo he visto en documentos, para proteger a los indígenas. En las guerras de Tupac Katari fue invocado el Tata Santiago para que se los ganaran los españoles. Una última pregunta, René, antes de ver tu precioso documental en Quime. ¿En qué circunstancias hiciste este video? Bueno, en primer lugar, este video se hizo gracias a un pedido que se concretó con Margarita Vila Davila, que es esposa de Fernando, porque el año 2000 se celebraba el gran aniversario en Santiago de Compostela. Entonces tenía la curiosidad de saber qué significado tiene Santiago en Bolivia, ¿no? Pues créeme que para mí ha sido una gran sorpresa, bueno, el tener el honor de ser invitado para hacer un video que yo nunca había hecho, gracias al gran camarógrafo Rosas, Alejandro Rosas, pues nos tomamos un radiotaxi con nuestras respectivas esposas e hijos, y además descubrimos un lugar maravilloso que no lo olvido nunca, para entonces hacer un video de 20 minutos. Estuvimos 3 días en la fiesta de Santiago de Quime, que es verdaderamente deslumbrante. Nunca he visto, perdónenme si exagero, ese
esplendor de lo que es el baile, de lo que es la danza, la música, que en ciertos aspectos puede parangonarse, o quizá con el carnaval de Oruro, pero esto no tiene trascendencia de carnaval, porque ustedes van a ver en el video cómo la gente entra como Santiago a caballo, y llegan desde California y muchos países de Estados Unidos, llegan quimeños con mucho dinero y se sirve comida hasta en vajilla traída desde los Estados Unidos, de modo que las misas y los 3 días de celebración es espectacular. Y cuando al final este video se ha visto en España, se lo ha difundido, para suerte mía, pero en Bolivia no. Bueno, yo te agradezco ese privilegio, entiendo que es la primera vez que el público televidente boliviano va a ver la celebración de Santiago en Quime. El 25 de julio. 25, bueno, y puede ser también un poco abrir el apetito a la gente para que visite Quime. A ver, que vaya en Quime o a cualquier parte. Sí. Solamente quiero decirte, para dejar un interrogante, que Quime, por ejemplo, lo de Santiago, ¿no? Más bien, es de tal trascendencia que las rebeliones de Tupac Katari se iniciaron el 25 de julio del año, ¿no? Y las rebeliones de Chayanta, no de Tupac Katari, las de los Katari, las rebeliones de Chayanta del siglo XX, el 25 de julio, el Tatabumbori en Potosí, habría que ir a Potosí a ver lo que es el fenómeno del Tatabumbori. Y para terminar, no solo en Bolivia, porque tenemos Santiago de Cuba, Santiago de Venezuela, Santiago de Quito, Santiago de Chile, y en el resto de la geografía boliviana, Santiago de Guatá, en el Beni, en Santa Cruz, en fin, eso daría lugar a que yo te quite muchísimo tiempo te agradezco muchísimo tu explicación, que es un excelente prólogo a este estupendo video por el que te felicito también. Un acierto realmente. El camarógrafo es quien se lleva. Bueno, y la dirección impecable. René, quisiera que nos hables, al concluir y haber visto este bellísimo video, del libro que has publicado tú, y entiendo que ha habido un libro sobre Santiago en América también. Así es. A ver. Mil gracias, Mariano. Quiero aquí advertir a nuestra teleaudiencia, a ti, a los que se interesan por este tema, que Santiago, si bien es una figura que simboliza el gran fervor religioso, exclusivamente en este caso por Santiago el Apóstol, quiero hablarte de un aspecto muchísimo más académico, si quieres, pero de gran importancia, siempre en torno a Santiago. Durante las cruzadas, los españoles, como te decía, se empeñaron entonces en echar a los árabes de su territorio, hasta que lo lograron después de 7 o 8 siglos. Entonces, en la Edad Media surgieron órdenes de caballería, la orden de Calatrava, la orden de Malta, pero entre las más antiguas está la orden de Santiago. Pertenecer a la orden de Santiago, ¿de la que era miembro el virrey Toledo? Claro, es decir, aquí a América llegaron contados miembros de la orden de Santiago, que dentro de la prosapia americana, pues eran gente de mucho lustre, a tal punto que en lo que hoy es Bolivia, en Chagas, entonces
la corona española y la propia Orden de Santiago, porque ha perdurado, no sé si aún perdura, tener el título de pertenecer a la Orden de Santiago era algo que le daba un brillo social. En la Edad Media o en la época española, verdaderamente deslumbrante para quienes querían ver sus antecedentes. Obviamente no tenían que tener, porque están en los documentos, mezcla con ningún tipo de sangre y debían ver su raíz. Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. Españolísimo procedencia, ¿no es cierto? Entonces, la Orden de Santiago llegó con alguna gente a América. Por ejemplo, cuando llegó Pizarro, no era de la Orden de Santiago. No, entonces, claro, era un plebeyo el pobre. Era un plebeyo. Y Cortés también. También. Pero entonces, bueno, ¿cómo era posible, no? Claro. Porque ser miembro de la Orden de Santiago suponía llevar un hábito, una y cruz, profesar unos votos. Profesar unos votos y hacer un juramento. No era una secta, no era una logia, diremos así, era parte del boato, pero muy importante. Muy ligado a la corte también, Juan. Se llevaba una cruz de oro y como te digo, un atuendo específico. Pizarro sabía muy bien que tenía que ir a tramitar esto hasta Madrid y lo logró. Entonces, claro, cuando en una recepción, en una ceremonia entraba un miembro de la Orden de Santiago, así sea virrey, así sea gobernador, intendente, en fin, que además llevara este símbolo de aquellos que habían luchado en la Edad Media, caramba, eso le daba una trascendencia al personaje y a sus familiares que era muy reconocida. Aquí en Bolivia sí se sabe que, por lo que he investigado, dentro de esto de la historia de las mentalidades, que Sebastián de Segurola era miembro. Tengo una lista muy selecta de gente que vivía en entonces la ciudad de La Plata, la de Sucre, ¿no? Sí. Y no es raro que a fines del siglo XVIII algunos miembros descendientes de la dinastía de los incas, ¿no? Solicitaran tener esta distinción, y como la corona española a fines del siglo XVIII con los Borbones económicamente andaba en crisis, no tuvo ningún inconveniente en vender títulos nobiliarios. Entonces estamos hablando de títulos nobiliarios a indígenas que llevaron el hábito de Santiago. Tener el hábito de Santiago era algo muy importante, te reitero, a tal punto que en en los enfrentamientos entre los Tupac Katari y Segurola, pues a Segurola le quitaron su atuendo de Santiago, su túnica, porque era como una especie de trofeo. Ahora, en Lima había mucho más, hubo mucho más membresía y en cantidad más miembros de la Orden de Santiago, cosa que la constata la demuestra muy bien este gran historiador que ha fallecido, a quien siempre lo he admirado, don Villena. Entonces, ¿qué pasa? En el siglo XIX, la aristocracia limeña
y hasta hoy quizá, ¿no? Pues una gran descendencia de los herederos de los siglos XVI, XVII y XVIII, de lo que hoy es la Lima distinguidísima, con una prosapia y una tradición religiosa familiar, pues desde mi punto de vista tiene esta característica, ¿no? Pero, descender de antepasados, de ancestros que han pertenecido a la Orden de Santiago. Ya. Ahora, es interesante lo que tú me dices de la nobleza limeña y de los pocos miembros que llegaron a Charcas de esta orden, entre ellos el virrey Toledo, y sin embargo Santiago es apropiado por las clases populares, por los indígenas de Bolivia, y hay iglesias grandes, importantes, que llevan su nombre. Sí, sí. Y, bueno, yo creo, Mariano, que hay una beta como lo has visto en Quime, ¿no? Como lo he visto en Quime. He visto allí con verdadero asombro, pero también sorpresa y que me deja hasta ahora muy sorprendido, ¿sí? Sí. Es cómo no son las personas de un pueblo anónimo. Yo he visto llorar a la gente y tener ese fervor muy marcado, ¿no? Aquí hay que hablar entonces de las instituciones. Fíjate, la Policía Nacional, exacto, suele hasta hoy mismo y en muchísimas partes entronizarlo a Santiago de carabinero, de oficial. Yo lo he visto en Curahuara, creo, de Carangas. En Curahuara me han dicho que incluso anda de lentes. Como es un dios de la guerra, sí. Puedes creer que incluso el Che Guevara es convalidado con la figura de Santiago en una de las regiones del altiplano, porque no hay que olvidarse que el patrón de Santiago es el patrón de la guerra, es el patrón de la lucha. Claro. Entonces, yo he visto en un desfile en Quime algo que parecía la película de Fellini, puesto que Santiago es llevado en andas y en una esquina, de pronto, donde está el Santiago, pues no está, pues así como estaba vestido, de pronto aparece vestido de policía. Con sus charreteras, sombrero. Bueno, y lentes oscuros. En esa versión no había. Yo lo he visto de lentes. En andas, porque da una vuelta al habla, en la otra esquina, pues desaparece. Otra vez es raptado Santiago. ¿Dónde está Santiago? Luego de unos minutos sale y sale vestido de militar. Ajá. Es decir, de militar no Sí. de policía. Ya. Y entonces, en una vuelta en la plaza, simboliza a la policía, a las Fuerzas Armadas, y en las épocas en que hubo una presencia militar fuerte, Santiago llevó su correspondiente uniforme, charreteras que he visto. Ahora he visto Santiago, se puede hacer una colección. Yo soy gran aficionado porque me interesa este fenómeno del fervor religioso. Con esto quizá termino. Bueno, yo no he escrito un libro, he escrito un artículo para un enorme libro que se llama Santiago en América. No lo tengo exacto. Porque Santiago es muy popular en México y en gran lugar con su particularidad. Lo que aquí me interesa, Mariano, es esto que te decía. Lo que piensa la gente me interesa. Porque en función de eso que piensa es que actúa, ¿no? Entonces, alguien me dirá, bueno, es una fiesta pagana, religiosa. Podemos entrar a una discusión realmente interesante, pero creo que en Bolivia la tradición de Santiago está muy enraizada
con lo nuestro, ¿no? Y entonces, no darle importancia a este fervor que despierta multitudes, pues la gente va a pie, se afanan, son 3, 5 días, camiones, el comercio. No darle interés a esto es nomás desconocer a esta Bolivia profunda que la estamos buscando siempre, pero que se nos escapa, ¿no? Porque es difícil. Bueno, tú lo has capturado muy bien en tu idea. Otra vez te agradezco muchísimo. Gracias, querida María. Un fuerte abrazo. Mil gracias. A miles de kilómetros de Santiago de Compostela, separado por el Océano Atlántico, está en Bolivia, en el corazón del continente sudamericano, el pueblo de Quime, valle de la provincia Inquisibi, a 240 kilómetros de la ciudad del Chuquiago, o La Paz, la capital más alta del mundo. Quienes desde los centros urbanos y pueblos aledaños de Bolivia y de otros alejados confines se dirigen a esta pequeña población un día como hoy, 24 de julio, víspera de la festividad de Santiago, saben que como preámbulo de la fiesta que se celebrará por espacio de una semana, disfrutarán de un viaje fascinante. Primero, a través del altiplano, pasando por Sica-Sica, lugar donde creció el célebre caudillo aymara Túpac Katari, cuya catedral es una de las joyas arquitectónicas del periodo colonial. Lontananzas después de lontananzas, ha escrito el poeta boliviano Franz Tamayo, a propósito de la emoción que provoca esta silenciosa meseta, que se extiende misteriosa y fría, pero que sin embargo alberga intensa y llena de actividades la vida de los hombres andinos, que desafiando a la naturaleza han aprendido a sobrevivir con papas, ocas y quinoa, con charque, alcohol y coca. Y con una amplia gama de peces del lago sagrado, el legendario Titicaca, que durante siglos ha contribuido al desarrollo de las culturas de Tiwanaku, Colla e Inca, antes de la llegada de los españoles. En el trayecto se encuentran los pueblos de Caxata y Tablachaca, donde se puede apreciar un colorido día de feria. El viaje continúa tramontando un paso de la cordillera Quimsa Cruz o de las Tres Cruces, la cual, con sus nevados eternos, se levanta a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, mostrando bajo un intenso cielo azul un bello paisaje andino. Las llamas, esbeltos camélidos americanos, simbolizan en esta región montañosa a la milenaria cultura andina, la cual conserva persistente sus rasgos de identidad dentro de un hábitat solemne que constituye la antesala de una diversidad de pisos ecológicos incorporados en una concepción integral del territorio que habita. Las minas de estaño, que tuvieron en esta región una época de prosperidad por la demanda internacional de este mineral, hoy constituyen apenas el testimonio de una intensa explotación minera. Al pie de esta imponente cordillera, rodeada por profundos valles, discurren ríos de aguas cristalinas como el Quime y el Cuyuuma. En una de las cabeceras de valle de esta acogedora y templada provincia, a 2.900 metros sobre el nivel del mar, flanqueado por sus pronunciadas laderas,
se encuentra el pueblo de Quime. Su nombre proviene del vocablo aymara Emirañani, que significa descansaremos. El maíz y la papa, las legumbres y la fruta se cultivan en la región, pero el principal rubro económico en la actualidad son las plantaciones de eucaliptus, de las que se aprovechan los troncos para la minería y la construcción. Durante la Guerra de la Independencia, en las 2 primeras décadas del siglo XIX, el pueblo de Quime tuvo una importancia estratégica para los montoneros o guerrilleros de Inquisibi y Ayopaya, que se movilizaban hacia el altiplano para hostilizar a las tropas realistas que transitaban entre Cochabamba, Oruro y La Paz. Si el pueblo de Quime tiene al apóstol Santiago como a su principal santo patrón, es probablemente porque los españoles, luego de alguna victoria contra los guerrilleros, veneraron a Santiago, como por tradición lo venían haciendo por el dilatado territorio de América desde el momento de la conquista. Como sucede año tras año, la fiesta de Santiago promueve en el pueblo un estímulo importante para los preparativos durante la víspera, la disposición de alojamientos, el aprovisionamiento de alimentos y bebidas y el arreglo de casas y calles. Desde las primeras horas de la tarde, los anfitriones, llamados también prestes pasantes, ingresan con devoción a la iglesia portando cirios y flores, demostrando su fe al Tata Santiago, quien a la derecha del altar mayor, montado airosamente a caballo, se encuentra encima de un pedestal. En la mano derecha lleva un bastón de mando a la usanza de un curaca andino. De sus hombros cae un elegante manto negro de paño, y sus pies yacen no pocos moros derrotados. Al caer la tarde se da inicio a la fastuosa entrada folclórica. Los padrinos pasantes, montados a caballo, emulando a Santiago, muestran su rango social privilegiado, seguidos por bailarines, músicos y demás participantes en varias comparsas. La devoción expresada cada 25 de julio en Quime revela un acto singular de fe cristiana. Es la fiesta más importante, tal como sucede simultáneamente por esta misma fecha en otros lugares de Bolivia, principalmente en... Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. Región andina, en Santiago de Huata, Santiago de Huaqui, Santiago de Macha o a nivel continental, en Santiago de Chile, Santiago de Quito y muchos otros lugares de América. En Bolivia, la diablada simboliza la subordinación de los demonios a la Virgen del Socavón. Es una danza típicamente minera y es la más cultivada durante el famoso carnaval de Oruro. Entre las proyecciones religiosas difundidas en América por España, el culto al apóstol Santiago tiene un especial significado no solo por el fervor de los habitantes de todos los sectores sociales, sino por los matices religiosos específicamente americanos que esta religiosidad ha ido alcanzando, con síntomas de un afianzamiento definitivo.
Con un enorme despliegue de músicos consagrados en las mejores fiestas de Oruro y La Paz, los danzantes hacen su ingreso a la plaza y luego a la iglesia para recibir la bendición de Santiago. Afuera continúa la entrada de otras agrupaciones, pero en la iglesia, la gente humilde, en especial los campesinos y mineros, prefieren el recogimiento espiritual, lejos de la bulla de la fiesta mestiza que con sus bailes de costosa ostentación se ha apoderado de la celebración a Santiago. Exceptuando a la Orden de Santiago en América, que hasta el siglo XIX echó sus raíces cristianas y occidentales a través de la Orden Jacobea, en el Nuevo Mundo, la devoción a Santiago ha experimentado evidentes cambios en su adaptación, sin que su esencia fundamental haya sido alterada. Santiago en América representa una proyección genuina de la fe cristiana europea sobre el continente. El folclore boliviano tiene espectaculares manifestaciones coreográficas. La morenada, cadenciosa danza de monumentales características, evoca el sufrimiento de los esclavos negros del período colonial, en su penosa marcha por el altiplano desde las minas hasta los valles subtropicales, donde fueron reubicados para evitar su total perecimiento. Los matices sutiles de la compleja expresión espiritual andina son el resultado del sincretismo religioso que ha tenido lugar desde la llegada del hombre europeo. Sincretismo que ha hecho posible la fusión de las vertientes religiosas indígenas por un lado, con las específicamente hispanas por el otro. Después de 500 años, el resultado de este sincretismo se expresa en la vigencia múltiple que tienen hoy las celebraciones que cada año se llevan a cabo el 25 de julio. Por efecto de esta fusión de creencias, el dios andino del rayo, Illapa, ha devenido así en un apóstol adaptado de acuerdo con las tradiciones indígenas, las cuales a su vez han sido adoptadas por la población mestiza y criolla. La danza de los caporales, hoy de moda, vistosa y acrobática. También corresponde a una lectura mestiza de los esclavos negros, pero en otra faceta de su trayectoria, como capataces de los españoles utilizados para imponer sus órdenes. Durante la noche del 24, el pueblo entero de Quime vibra con esta fiesta, que para este momento de verbena y por el resto de la jornada
cobra todas las características de una fiesta pagana. La mañana del 25 de julio, desde el alba, las comparsas hacen nuevamente su ingreso a la plaza para saludar al santo patrón. Para esta ocasión, continúa el lujo y la elegancia expresada en los ponchos y mantas de vicuña y las vistosas polleras de seda. No en vano Quime tiene fama de ser uno de los pueblos que con mayor esplendor celebra la festividad de Santiago. De acuerdo con la costumbre, se bendicen los santos en miniatura que los devotos guardan con devoción en sus domicilios. En una mañana plena de sol, la iglesia se levanta imponente sobre la plaza principal. Todos han esperado este día para vivir los momentos más solemnes de la fiesta. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Es una alegría de poder estar celebrando una vez más la fiesta en honor al apóstol Santiago. Que esta fiesta no solo sea una fiesta social, sino también una fiesta cristiana, una fiesta de todos nosotros como bautizados que somos, para que de esa manera el apóstol Santiago pueda interceder por nosotros y así el Señor pueda colmarnos de bendiciones. Santiago, llévanos, apóstol del Señor,
próximo año podamos restaurar la nave central, no solamente hacer parches, sino más bien restaurar y pueda así quedar una cosa muy buena. Entonces, pues, como párroco de la población, quiero agradecerles a todos ustedes que han colaborado y también a todos los participantes y que pasen una bonita fiesta. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente después de la celebración de la Santa Misa, empieza la procesión. Fuera de la iglesia, la imagen del santo que prominentes ciudadanos llevan en andas es acompañada por la multitud con gran devoción y respeto. Todos tributan a Santiago su fervoroso homenaje, esperando de él su apoyo y bendición. Muchos le temen, otros han venido a la fiesta para agradecerle. Los más miran la imagen con respeto y fe. Agradecen porque el Señor siempre les ha hecho grandes milagros. A todos los quimeños se ha visto. Luego se piden también que no los abandone, que siempre esté con ellos. Mucha gente, este santo les ha hecho el gran favor y bien de salir al exterior. Casi mayormente estos quimeños están en los Estados Unidos, alrededor de 500 personas. Bueno, ellos los que se han ido antes ya son empresarios, tienen sus empresas, sus negocios. Los que han salido hace poco se han acomodado en fábrica y así. Mucha fe me ha dado. Yo vengo a demostrar mi cariño. De acuerdo con la costumbre, la imagen de Santiago será sacada nuevamente en procesión el día 27 de julio. Esta vez, el santo apóstol bendecirá en la plaza a los nuevos padrinos entrantes.
Para la gente Santiago pues es no te diré que es el Dios, pero a veces es más importante que Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque para ellos es el único que existe aquí. Pero la gente tiene esa concepción aquí de que el apóstol es militar. Yo, por ejemplo, tengo en depósito mucha ropa de militar. Y en mi tiempo que he estado, entonces yo he tratado de sacar esa imagen, aunque he tenido varios problemas y aún sigo teniendo. Esta es una lucha constante, ¿no? Que se quiere hacer una evangelización, si se quiere, ¿no? Y dar una imagen verdadera del apóstol Santiago. Pero es bien difícil porque incluso ha habido acontecimientos muy duros con la gente. No diré yo, sino otros sacerdotes, los pasionistas que han estado aquí. El 80 era un gobierno militar, un gobierno de García Meza. En el 80 hubo el problema aquí, ¿no? Con los vecinos y con los sacerdotes. De esa manera ellos dejaron la parroquia. Había como 3 sacerdotes y un hermano, y había las religiosas del amor de Dios que también eran. Entonces era una lucha justamente en el momento de estas fiestas del apóstol Santiago. Ellos imponían a que se vista de militar. El Santiago salió a la procesión con su ropa normal, lo metieron a la policía, lo vistieron de militar y así entraron a la iglesia. El silencio ha retornado al pueblo. Los viajeros presurosos vuelven a sus hogares con la promesa de regresar a Quime el año que viene. Entonces el fervor religioso volverá a repetirse, mezclado con todos los elementos nuevos y tradicionales. Hasta aquí hemos conocido una faceta más de Santiago en América. En verdad, este santo patrón ha sido, en el transcurso de la historia, fuente de múltiples y arraigadas tradiciones. Desde las invocaciones que hacían los indios y mestizos en sus rebeliones, hasta el temor que actualmente les inspira. Durante el viaje de retorno, un cóndor cierra majestuosamente con sus alas un capítulo más de la celebración que hemos vivido.